La mayoría de las personas no tiene idea del poder silencioso que libera cada vez que abre la boca. Ni siquiera sospecha cuánta realidad siembra cuando, casi sin darse cuenta, se repite en lo profundo: no puedo, no tengo, no merezco. Pero aquí se oculta un misterio todavía más profundo, y si, mientras crees que estás pensando y hablando correctamente, en realidad estás construyendo justo lo contrario de lo que anhelas. Cada pensamiento que sostienes, cada palabra que pronuncias, incluso las que susurras cuando nadie te oye, es una partícula viva de vibración. Una pequeña chispa que se adhiere a tu campo energético como un ladrillo que se apila. Con el tiempo, esos ladrillos invisibles se convierten en un puente y tarde o temprano, inevitablemente lo cruzas. Así llegan esas circunstancias que temías o deseabas. No porque el azar juegue contigo, sino porque tú mismo las sembraste en silencio. Esto es alquimia viva, la unión de mente, vibración y palabra. Es el arte que Thoth, también conocido como Hermes Trismegisto, enseñó a través de símbolos y pergaminos. Él sabía que el sonido es vibración pura y que cada palabra es un acto de creación. Por eso Nikola Tesla lo dijo con tanta precisión: si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No necesitas convertirte en científico para dirigir tu vida con conciencia, pero si necesitas despertar a estas leyes invisibles que operan en ti, te des cuenta o no. Aquí, en Conciencia TV, no buscamos respuestas inútiles como quien creó el universo. ¿De qué serviría? Aunque lo descubras, el universo seguirá ahí. Y tú seguirás atado a tus mismas dudas, miedos y carencias si no conquistas tu mente, si no purificas tu vibración y si no dominas la fuerza creadora de tu palabra. Un verdadero estudiante de metafísica sabe algo que la mayoría olvida: siempre existe una sabiduría más alta. Un gran maestro jamás te retiene, te da herramientas para que lo superes. Por eso la verdadera alquimia no es fanatismo, sino aprendizaje constante. Aprender incluso de una flor. Cuando puedas aprender de una flor, sabrás escuchar el lenguaje profundo de la conciencia. Pero ese lenguaje es inmenso. Para ahora basta con recordar esto: tu mente es el gran enemigo silencioso. Tu vibración es el puente que une lo que piensas con lo que atraes. Y tu palabra, incluso esa voz interior que nadie oye, es la chispa que activa todo. Si alguna vez te has preguntado por qué tus deseos no se cumplen, por qué sigues atrapado en ciclos aunque repitas afirmaciones, por qué manifiestas lo opuesto a lo que quieres, aquí está la raíz: tu mente. Tu vibración y tu palabra no están alineadas. Hoy vas a descubrir la verdadera maestría interior: cómo conquistar tu mente para que deje de sabotearte, cómo sostener la vibración que le da forma a tu realidad y cómo convertir tu palabra en la orden más poderosa. Y sobre todo, entenderás por qué esta enseñanza es atemporal, viene de conciencias que hablan en símbolos, metáforas y ecos que solo quien está dispuesto a vaciarse puede descifrar. Al final de este viaje, para quienes permanezcan despiertos hasta la última palabra, responderemos preguntas que todo verdadero buscador debe enfrentar. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué la mente nos atrapa? ¿Por qué nos apegamos a lo que nos hiere y seguimos recreándolo? Así que observa tu mente, escucha tu voz interior y prepárate: lo que sigue no está diseñado para entretener, sino para abrirte un portal a tu propia conciencia creadora. Capítulo 1. El hilo oculto de Thoth y Hermes, la voz que teje realidades. Dicen que Thoth nació con la luna nueva, cuando la noche está tan silenciosa que cada pensamiento retumba en los corredores del universo. Dicen que cada palabra que salía de su boca se convertía en un pilar que sostenía el orden cósmico, como si su lengua fuese un cincel tallando la estructura de la realidad. Fue escriba de los dioses, guardián de los secretos más sutiles, aquellos que no se dejan atrapar por la mirada vulgar. Los egipcios, que lo amaban y temían a partes iguales, contaban que Thoth no conocía la muerte en un solo cuerpo, pues renacía bajo otros nombres y otras pieles. Así se convirtió en Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, aquel que unió Oriente y Occidente, la pluma y la espada, la ciencia y la poesía.
Los hermetistas lo veneraron no como a un ídolo distante, sino como a un hermano mayor que tiende la mano desde el umbral del misterio. No se sentaba en tronos ni blandía cetros, su imperio era la mente, su corona, la sabiduría, su reino, la vibración eterna que late bajo toda forma aparente. Decía, o se dice que decía, que toda materia es un eco, un reflejo solidificado de una palabra primordial. Que cada roca, cada ola, cada célula de tu cuerpo no es más que música cristalizada, sonido detenido para que los sentidos puedan abrazarlo. Fue por eso que grabó sus tablas esmeralda, veló símbolos bajo criptas y selló las verdades con jeroglíficos. Sabía que el saber no debía darse a manos dormidas, pues puede curar o destruir según el corazón que lo invoque. Y así, siglos después, su aliento sopla en la voz de Buda, que enseñó a silenciar el ruido mental para escuchar la vibración original. En Jesús, que afirmó, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que de la boca sale, recordándonos que la palabra es semilla fértil o veneno sutil. En Lao Tse, que susurró que el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, pues la vibración más pura no se deja atrapar en un solo sonido. Hasta en Tesla resuenan estos susurros cuando advertía que para entender el universo había que pensarlo en términos de frecuencia y energía, no de forma y sustancia. Neville Goddard recogió esa herencia cuando insistía en que todo hombre es un soñador despierto y cada palabra es un decreto que convoca realidades desde lo invisible. Pero aquí comienza el peligro y la grieta donde tantos tropiezan. Saber repetir la tabla esmeralda de memoria no basta para despertar al mago interior. Porque Hermés ya lo advirtió, la mente inconsciente es un artesano olvidado, un mago que crea sin darse cuenta, modelando jardines celestiales o laberintos de espinas con la misma facilidad. Puedes vestir túnicas blancas, encender velas doradas y pronunciar decretos de prosperidad, pero si en la penumbra de tu mente persiste un rumor de miedo y de carencia, tu verbo se vuelve espina disfrazada de flor. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que acaricias sin supervisar, cada susurro que lanzas en soledad es un hilo vibratorio que teje la urdimbre de tu destino. Así de simple, así de brutal. Hermés lo sabía, el verbo es una espada de doble filo. Y lo más irónico, y acaso lo más trágico, es que muchos, convencidos de practicar la fe viva, se convierten en magos de su propio autosabotaje. Cada queja es un conjuro de escasez. Cada lamento, un hechizo de impotencia. Cada juicio severo, un encantamiento que refuerza la prisión invisible. Por eso Giordano Bruno, otro heredero del fuego hermético, se jugó la vida al proclamar que la mente humana es un espejo del universo, un laboratorio secreto donde la chispa divina se hace carne. Y advirtió, quien conoce el arte de gobernar sus imágenes internas, gobierna su mundo externo. Si descuidas ese arte, terminas encadenado a tus propios fantasmas. De toda la sabiduría que Hermés y Tot dejaron cifrada en símbolos, quizás nada sea tan bello y tan estremecedor como esta revelación. Creas tu realidad incluso cuando juras que no tienes poder alguno. Porque el verbo no se apaga solo porque ignore su ley. Es un fuego que siempre arde, una aguja que siempre borda, quieras o no. La pregunta que nos lanza, a modo de espejo cruel y bendito, es esta: ¿qué verbo alimentas cuando nadie escucha? ¿Qué hechizo susurras antes de dormir, cuando crees que tus pensamientos no tienen testigos? ¿A qué vibración te aferras cuando todo se desmorona? Porque allí, en la penumbra de la mente que murmura, se teje la prenda que mañana vestirás. Y mientras sigas sin vigilar tu palabra, repetirás patrones como quien repite un mal rezo, tejiendo redes de autoengaño donde nada florece. Pero si eliges, como hicieron los sabios, escuchar tu voz interior como quien escucha la respiración del cosmos, entonces descubrirás que cada palabra, cada pensamiento, cada susurro bien dirigido es un pacto con la eternidad. En el próximo peldaño de esta escalera de símbolos, aprenderás no solo a custodiar tu verbo, sino a convertir cada frase en un conjuro consciente, alineado con el pulso del todo. Porque el verbo, cuando despierta, no pide permiso para crear milagros. Capítulo 2. El eco invisible, como la mente, la voz y la vibración cavan el camino. Imagina, por un momento,
que cada pensamiento que se repite en el rincón más callado de tu mente, ese murmullo terco que susurra no puedo, esto es demasiado para mí, nunca será suficiente, no es un simple ruido de fondo. Es un cincel, una aguja afilada que talla la piedra de tu realidad, lenta pero inexorablemente. Cada frase, aunque no salga de tus labios, deja una muesca invisible que, con el tiempo, se vuelve surco, zanja, abismo. Los antiguos lo comprendían con una claridad que hoy, paradójicamente, nos resulta olvidada. Para los sabios egipcios, la palabra era un acto sagrado, cada verbo lanzado al viento era un decreto, un pacto entre el hombre y el universo. Y sin embargo, sabían que el pensamiento silencioso era aún más poderoso, la raíz oculta de todo decreto, la semilla del verbo. Hermes Trismegisto lo escribió con una serenidad casi cruel, todo es mente, todo es vibración. Y, sin embargo, ¿cuántos recitan esta máxima sin detenerse a observar cómo opera en la vida diaria? Mira a tu alrededor, la mayoría cree que con repetir un puñado de afirmaciones positivas durante 10 minutos al día puede borrar las horas y horas de pensamientos dispersos, plagados de miedo, duda o resentimiento. No funciona así. El universo no es un notario que firma tus palabras sueltas, es un espejo vivo, sensible a la vibración que emites cuando piensas que nadie escucha. Es un jardín que no distingue entre flores y malezas, hace germinar lo que siembras, consciente o inconscientemente. Nikola Tesla lo intuyó cuando proclamó que si queríamos entender los secretos del universo, debíamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. A menudo olvidamos que esas leyes no viven solo en las estrellas o en los laboratorios, viven en nosotros. Cada célula de tu cuerpo es una sinfonía de átomos vibrando. Cada emoción es un campo magnético. Cada pensamiento es una onda que sale disparada como flecha y regresa, tarde o temprano, como flecha transformada en circunstancia. Buda, siglos antes de que la física cuántica le pusiera nombre a lo invisible, enseñó que el hombre se convierte en lo que piensa, todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Esta frase, sencilla y radical, contiene la llave para abrir o cerrar las puertas de tu propia prisión. Porque pensar no es un pasatiempo, es un arte alquímico. Cada idea, cada juicio, cada diálogo interno que se repite sin supervisión es un conjuro en acto. Y ahí reside el mayor autoengaño, muchos creen que su verbo externo es impecable. Hablan de abundancia, de fe, de fuerza. Publican frases doradas, encienden velas perfumadas, cantan decretos de prosperidad. Pero en la penumbra de la mente, su vibración susurra miedo. Se dicen soy abundante, pero sostienen la culpa de recibir. Se dicen soy fuerte, pero alimentan la duda cada madrugada. Así nace el eco invisible, un río subterráneo que horada la roca de tu destino hasta abrir cavernas donde se esconde tu verdadero poder, adormecido pero intacto. Los textos herméticos, las tablas de esmeralda, los papiros de Thoth, los manuscritos que ardieron y los que sobrevivieron ocultos en bibliotecas secretas, susurran una advertencia eterna, lo que no observas, te gobierna. Un pensamiento inconsciente es un rey sin rostro que dicta leyes a tus espaldas. Cada emoción que abrazas en silencio se convierte en vibración viva. Nada se pierde. Todo se acumula como vapor que, de pronto, se condensa en una tormenta llamada destino. Giordano Bruno, que murió quemado por defender que el universo era mente infinita, comprendía esta trampa. Él, que miraba las estrellas como espejos de la conciencia, repetía que imaginar no era soñar por soñar, sino gobernar la realidad. Si no gobiernas tu imaginación, ella gobierna tu carne. Si no vigilas tu verbo interno, él labra tu camino sin pedirte permiso. La buena noticia, y Hermes lo recordaba con la ironía de un maestro que conoce la fragilidad humana, es esta: así como has tejido tu cárcel con hilos vibratorios inconscientes, puedes deshacerla, hilo por hilo, palabra por palabra. Porque el eco que cavó túneles bajo tu mente puede convertirse en coro luminoso si lo dominas. Neville Goddard, heraldo moderno de esta sabiduría, lo decía con una simpleza brutal: cambia tu conversación interna y cambiarás tu mundo. Así que aquí queda grabado este recordatorio:
cada palabra, cada murmullo mental, cada emoción que dejas alojarse en tu pecho sin filtrarla es vibración viva. Y no se evapora como un suspiro, se posa, se adhiere, se cultiva. Hasta que un día, cuando menos lo esperas, lo que repetías como broma se convierte en tu mañana. Y si tienes la valentía de reconocer este eco, de nombrarlo y reescribirlo, verás abrirse grietas por donde se cuela la luz. Porque no estás aquí para mendigar un destino, estás aquí para esculpirlo. En el próximo umbral de este viaje, comprenderás cómo enfrentarte a ese eco invisible, cómo romper la rueda del autosabotaje que Thoth y Hermés señalaron siglos atrás, y cómo comenzar a pronunciar, con mente, voz y vibración, el idioma secreto de la manifestación consciente. El idioma que todo lo transforma, incluso cuando nadie te cree capaz de pronunciarlo. Capítulo 3. El arte de despertar el puente oculto. Cuando Thoth, o Hermés, como lo nombraron los griegos, grababa sus secretos en tablas de esmeralda o inscripciones que burlaron la erosión del tiempo, no lo hacía para ser venerado como una estatua muerta. Lo hacía porque comprendía la debilidad más común del ser humano, olvidar. Olvidar que somos artesanos de nuestra realidad. Olvidar que cada pensamiento descuidado es una semilla lanzada al campo fértil de lo invisible. Olvidar que, día tras día, tejemos un puente que no se ve, pero sostiene el peso entero de nuestras circunstancias. Ese puente, invisible a los ojos pero palpable en sus efectos, es la trama que une lo que eres con lo que serás. Y sin embargo, la mayoría camina como quien transita un sendero sin mapa. Pisan las mismas piedras, tropiezan con los mismos miedos, repiten mantras de frustración como letanías inconscientes y luego, desconcertados, lo llaman mala suerte o azar caprichoso. Nadie se detiene a mirar sus propias manos lanzando piedras al río. Nadie se pregunta, ¿quién, sino tú, coloca cada arco, cada pilar, cada grieta de este puente silencioso? Este es el velo que Hermés intentó descorrer una y otra vez, la revelación de que la realidad no se impone desde afuera, sino que brota desde adentro, alimentada por la vibración de tu mente. Puedes encender 1000 velas, llenar tu altar de símbolos y repetir oraciones de abundancia, pero si tu verbo interno resuma miedo, la bruma se aferra a ti como musgo frío. Esa bruma, un eco mental persistente, termina por densificarse hasta hacerse piedra, muro o callejón sin salida. Un ciclo que se repite como un viejo conjuro mal interpretado. Los alquimistas medievales, herederos directos del soplo de Hermés, comprendieron la ironía. Convertir plomo en oro en un crisol era apenas un símbolo. La verdadera gran obra era la transmutación de la mente. Porque de nada sirve sostener oro entre tus manos si tu vibración interior continúa atrapada en la herrumbre de la carencia. El plomo más pesado no es el de la materia, sino el de un pensamiento empedernido en la autonegación. Esto es lo que los textos herméticos llaman vigilar la raíz. Observar no solo lo que dices cuando estás rodeado de otros, sino lo que sostienes en soledad, cuando la noche se vuelve larga y la mente revela su voz cruda. Lo que piensas sin querer pensarlo. Lo que murmuras sin querer murmurar. Lo que afirmas como verdad cuando nadie más está para contradecirte. Porque ahí, en el subsuelo de la conciencia, se refuerzan los cimientos del puente que mañana pisarás. Muchos, en su ingenuidad, creen gobernar la mente porque memorizan aforismos dorados o visitan templos resplandecientes. Pero Hermés, con su pluma y su sonrisa velada, advirtió que es fácil recitar, pero difícil ver la raíz. Bajo la superficie, la corriente interna repite, no merezco, siempre pierdo, esto no es para mí. Palabras jamás pronunciadas en voz alta, pero tan densas que se acumulan como piedras sumergidas, desviando la corriente de todo lo que dices querer manifestar. Recuerda, Hermés nunca habló de la mente superficial, esa que proclama quiero abundancia mientras por dentro alimenta la fantasía de perderlo todo. Habló de la mente profunda, la matriz vibratoria donde cada imagen, cada emoción y cada palabra se confabulan para nacer en forma. De ahí que el principio de correspondencia, como es adentro, es afuera, conserve su filo intacto. No puedes engañar a la ley.
No importa cuán brillante parezca tu ritual si tu raíz vibra contradicción. Buda, siglos antes, miró esa misma verdad de frente: con nuestros pensamientos, creamos el mundo. Y Neville Goddard, siglos después, la desempolvó para recordarnos que el puente se construye en 3 niveles: pensar, decir, sentir. 3 hilos que, si se retuercen, se rompen, y si se alinean, pueden sostener milagros sobre abismos. Porque la coherencia vibratoria no se decreta, se cultiva. Cuando pronuncias una palabra, tu cuerpo entero se convierte en instrumento. El aliento se convierte en viento sagrado, tus pulmones en fuelle, tus cuerdas vocales en cuerdas de un arpa que el universo escucha. Cada sílaba pronunciada vibra, danza y se multiplica como onda que jamás desaparece. Lo mismo ocurre con la palabra mental, aunque nadie la oiga. No hay silencio para el verbo. Cada pensamiento es un decreto inaudible, un mensaje grabado en el tejido vivo de la realidad. Aquí yace la verdad incómoda que Hermés dejó sellada para quienes se atrevan a leer entre líneas: la voz es magia, pero su hechizo se anula si la vibración se traiciona por dentro. No importa cuántas invocaciones repitas si tu verbo interno murmura lo opuesto. No importa cuántas puertas quieras abrir si el guardián de tu mente sigue sosteniendo la llave de la autoderrota. Por eso, Giordano Bruno, mártir de la imaginación creadora, exclamaba que el universo es mente infinita desplegada en formas infinitas, pero quien no domina su propio mundo interior es esclavo de esas formas. ¿Para qué conocer el nombre de Dios si tu mente sigue siendo tu carcelero?, habría preguntado Hermés con su voz de siglos. La enseñanza se mantiene inmutable: cada piedra que lanzas al río es tuya. Cada palabra, cada idea, cada emoción es una hebra que entreteje el puente que mañana pisarás. Y si la vibración es incoherente, el puente se agrieta, colapsa y se vuelve ciclo repetido. Pero cuando el pensar, el decir y el sentir marchan en un mismo pulso, entonces el puente se vuelve columna de luz, sostiene tus pasos aún sobre las aguas más inciertas. Ese es el arte olvidado que los maestros custodiaron como fuego secreto: despertar el puente oculto. Escuchar la vibración antes de abrir la boca. Sentir la carga de un pensamiento antes de dejarlo anidar. Convertir cada frase en conjuro consciente y cada emoción en fuego transmutador. Porque no hay manifestación que sobreviva a la incoherencia. En el siguiente peldaño, aprenderás a sostener este arte sin traicionarlo cuando caiga la noche y el viejo mago de tus miedos intente murmurarte dudas. Comprenderás cómo reforzar la coherencia interna hasta que la realidad, esa gran soñadora obediente, no tenga más remedio que inclinarse ante tu vibración más alta. Así honraremos la verdadera herencia de Hermés: caminar, sin temor, sobre el puente que nosotros mismos tejemos, piedra por piedra, palabra tras palabra, fe sobre fe. Capítulo 4. La coherencia silenciosa, el fuego que sostiene lo invisible. Muchos se acercan a la sabiduría hermética como quien desentierra un cofre esperando hallar dentro un talismán brillante, algo que haga el trabajo por ellos mientras siguen pensando y sintiendo de la misma forma. Pero la joya real nunca fue un amuleto colgado del cuello ni un símbolo grabado en una tabla de esmeralda. La verdadera joya, la que Hermés veló entre metáforas y mitos, es esa coherencia viva que sostienes cuando nadie más te ve, cuando tu boca calla y tu mente se revela desnuda ante sí misma. Hermés, claro, lo advirtió sin adornos: la vibración es la sustancia primaria del universo. Y esa sustancia se moldea no por las palabras que pronuncias frente a otros, sino por la vibración que la sostiene. Cada pensamiento fugaz, cada frase repetida mecánicamente, cada emoción que acaricias en secreto deja una huella en ese océano vibratorio que todo lo interconecta. No es cuestión de si vibras o no, la pregunta es que vibras cuando tu mente divaga y tu verbo se vuelve eco de tus viejas heridas. Einstein, sí, incluso la ciencia más ortodoxa rozó esta frontera, solía decir que todo es energía. Pero también nos dejó una pista menos citada: no podemos resolver un problema con la misma mentalidad que lo creó. El genio que jugaba con fórmulas sabía, quizás sin querer, que toda transformación real exige coherencia entre lo que se piensa, lo que se afirma y lo que se sostiene emocionalmente.
Lo contrario es construir castillos de aire sobre cimientos de arena. Hay una trampa dulce que atrapa a los aprendices de la ley mental, creer que repetir frases bonitas basta para inclinar la balanza de la realidad. Es un autoengaño cómodo. Porque la frase sin sustancia no pesa. Lo que pesa es la vibración que arrastra. Dices soy abundante mientras tu estómago se retuerce de ansiedad por facturas impagas. Dices estoy en paz mientras guardas en tu pecho el veneno de un resentimiento no resuelto. Y entonces sucede lo inevitable, la palabra se vuelve hueca y la incoherencia engendra caos. Los antiguos lo entendían con brutal honestidad. Los iniciados no cultivaban la disciplina mental para convertirse en robots sin emoción, sino para volverse jardineros de su propio campo vibratorio. Carl Jung, explorador de la sombra, describió este principio a su modo: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. No hay forma más clara de decirlo, cada pensamiento escondido actúa como un conjuro silencioso. Imagina ahora tu mente como un terreno fértil. Cada pensamiento es semilla. Pero la tierra no distingue entre maleza y flor, hace germinar todo lo que sostienes con fe emocional. De ahí el arte de la semilla mental, que Thoth enseñaba a sus discípulos veladamente: toda semilla vibra, y su fruto es fiel a la frecuencia que la nutrió. Si la riegas con miedo, brota torcida. Si la riegas con fe dividida, no dará fruto estable. Pero si mente, verbo y emoción se alinean como un solo fuego, ese fuego se vuelve materia inevitable. Y aquí surge el secreto menos comprendido, la coherencia silenciosa. No se trata de posar confianza de día y traicionarla de noche. Se trata de custodiar la vibración cuando la mente vieja, la mente de siempre, susurra sus mantras de derrota en la soledad. Ahí, cuando la oscuridad te envuelve, no hay público, no hay aplausos. Solo tú y tu fuego. ¿Lo alimentas o lo apagas? ¿Lo proteges o lo expones al viento frío de la duda? Piensa en tu fe como una llama. Cada pensamiento contrario es un balde de agua fría que apaga la brasa. Neville Goddard, que comprendía esta fragilidad mejor que nadie, insistía: la fe no es ciega. Es vigilancia constante. Cada vez que atrapas un pensamiento saboteador y lo sustituyes por uno coherente, no estás reprimiendo, estás educando tu vibración. Estás volviendo a afilar tu espada interna. Esa espada es tu verdadero talismán. Los alquimistas llamaban a esto el fuego secreto. Un fuego que no se exhibe, pero transmuta toda la estructura invisible. Cuando la palabra, el pensamiento y la emoción se entrelazan como un solo pulso, forman una melodía pura. Y el universo, que no sabe de moral ni de favoritismos, responde a esa música con precisión. Si tu vibración es fracturada, la realidad también se fragmenta. Si tu vibración es una corriente clara, la realidad se ordena como imán obediente. Aquí se derrumba el mito del universo caprichoso. No es que manifiestes lo contrario de lo que deseas porque la vida es injusta, es tu vibración dividida la que emite señales opuestas. Un conjuro que se niega a sí mismo. Una orden que llega confusa al taller de la existencia. Por eso, más allá de velas y mantras, la verdadera alquimia es interna. Es un arte discreto, silencioso. Se manifiesta en cómo piensas cuando nadie está para corregirte. Se mide en cómo sostienes el fuego de tu deseo sin avivarlo con ansiedades que lo contaminan. El iniciado sabe: cada pensamiento coherente alimenta la llama. Cada emoción contradictoria la apaga. Este es el legado que no puede falsificarse, la coherencia silenciosa. Ese fuego sutil que une mente, palabra y emoción hasta volverlas una sola vibración. Entonces, y solo entonces, la materia obedece. Entonces, lo invisible se precipita en forma, no como milagro ajeno, sino como consecuencia natural de tu orden interno. En el próximo peldaño, veremos cómo esa vibración alineada se convierte en campo magnético, capaz de convocar realidades que tu mente vieja consideraba imposibles. Y comprenderás por qué, incluso cuando duermes, tu mente, como una arquitecta incansable, sigue labrando los pasillos de tu destino.
Capítulo 5. El campo magnético de la fe, como tu silencio sostiene la atracción. Una vez que comprendes la coherencia silenciosa, surge de forma natural la siguiente enseñanza: toda vibración sostenida se convierte, inevitablemente, en un campo magnético que modela tu realidad. Es aquí donde tropieza la mayoría de los estudiantes modernos de la ley de atracción. Confunden un deseo fugaz con una vibración estable. Visualizan durante unos minutos, repiten frases como loros distraídos y luego permiten que el resto del día se derrame en quejas, en miedos no observados, en palabras lanzadas sin conciencia. Y así, su campo se fragmenta como un cristal agrietado. Los sabios antiguos, cada uno desde su corriente, coincidían en este principio. Hermes Trismegisto dejó grabado que la palabra es vibración cristalizada. Cada decreto repetido con coherencia impregna la sustancia etérica que rodea tu cuerpo, expandiéndola como un manto magnético que todo lo atrae en su misma frecuencia. Buda, por su parte, llamaba a la fe un fuego que se alimenta de silencio, disciplina y visión clara. Y Tesla, siglos después, sin necesidad de templos ni pergaminos, lo resumía con pragmatismo visionario: piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Cada uno, a su modo, señalaba lo mismo: toda forma es el resultado de una vibración mantenida. Y toda vibración, si no se protege, se disuelve como neblina al sol. Imagina tu campo magnético como un jardín invisible: cada emoción intensa lo fertiliza o lo contamina. Cada palabra dicha sin pensar es una semilla que cae, germina y crece, aunque tus ojos no la vean aún. Aquí se revela el secreto: tu fe no se mide por la frase que pronuncias una mañana brillante, sino por el murmullo silencioso que sostienes cuando la duda golpea la puerta. Jacobo Greenberg, científico de lo invisible, intuyó esto al describir el campo neuronal que proyecta la mente sobre la realidad. Para él, la conciencia era una matriz que transforma lo observado según la calidad de la percepción. Si tu vibración interna es caótica, tu campo se vuelve débil. Si tu vibración es clara, tu campo se vuelve imán. Así de simple, así de impersonal. Pero, ¿qué hace la mayoría? Permite que la vibración se diluya en conversaciones triviales, en discusiones sin propósito, en bromas que siembran semillas de escasez o autotraición. Se vuelven como quien enciende un imán poderoso al amanecer y lo desconecta a cada hora, preguntándose luego por qué la realidad llega incompleta, tardía o distorsionada. Los antiguos comprendían que no basta con decretar, hay que sostener la vibración como quien protege un fuego sagrado del viento. Por eso Hermes hablaba del fuego secreto, Buda del noble silencio, Tesla de la soledad creativa. Cada uno apuntaba a lo mismo: la práctica de la quietud vibratoria. No se trata de estar inmóvil como estatua, sino de mantener la coherencia cuando el mundo exterior se empeña en desenfocarte. Hoy puedes rescatar esta práctica sin templos ni amuletos. Basta tu cuerpo, tu mente y tu respiración. Un ejercicio sencillo, pero inmensamente poderoso, es la meditación de la palabra sagrada. No es un mantra decorativo, es un decreto vivo que alinea mente, boca y corazón en un solo pulso magnético. Ejercicio: el decreto del fuego coherente. Siéntate en silencio, la espalda erguida, preferiblemente cuando el mundo duerme, al amanecer, cuando la conciencia brota pura, o al anochecer, cuando la mente se abre como un lago. Cierra los ojos y respira 3 veces, profundo y lento. Con cada inhalación, imagina que recoges toda la energía dispersa de tus pensamientos y la devuelves a tu centro. Con cada exhalación, liberas la neblina mental, la queja automática, la duda que se esconde tras 1000 máscaras. Ahora, en voz baja, casi un susurro, pronuncia: yo soy coherencia viva. Mi palabra es fuego. Mi fe es imán. Siente cada palabra encenderse en tu pecho como una chispa que se expande. No lo recites por repetirlo, siente. Visualiza cómo tu campo magnético se vuelve más claro, más estable, como una esfera de luz que ningún pensamiento extraño puede perforar. Hazlo al menos 7 minutos.
Si la mente intenta interrumpir con el viejo murmullo de la incredulidad, míralo pasar como humo que no puede tocarte. Vuelve al decreto. Cuando termines, respira hondo una última vez. Sostén el aire, siente la vibración sellarse como un talismán etérico que viaja contigo. Exhala y confía, el puente entre tu mundo interno y el externo ya está vivo. El verdadero iniciado, decían los hermetistas, no se mide por sus palabras grandilocuentes en público, sino por la calidad de su silencio. Vive como si cada frase fuese una profecía. Cada susurro interno, un conjuro. Cada emoción, la savia que da forma a la semilla de su realidad. Recuerda, tu campo magnético no descansa. Aun cuando duermes, tu vibración sigue trabajando como una arquitecta incansable. Cada conversación, cada pensamiento no vigilado, cada palabra lanzada como broma o queja es una chispa que refuerza o fractura tu imán. Así se edifica el puente invisible que conecta la mente con la materia, sin fanatismo, sin superstición, sin dogmas vacíos. Solo coherencia. Solo práctica viva. Solo ese fuego interno que, en silencio, sostiene tu universo. En el siguiente capítulo descenderemos juntos a las raíces invisibles de tu subconsciente. Allí, donde habitan los contratos secretos que sabotean o potencian tu vibración, aprenderás a pulir cada raíz. Descubrirás que cada creencia no observada es un ladrillo mal colocado y que tu jardín secreto, ese donde lo que sueñas ya existe, solo florece cuando la raíz vibra limpia, firme y despierta. Haz una pausa y reconoce qué parte de este viaje resuena contigo. Escribe tu reflexión en los comentarios. Así, honras tu proceso, anclas esta sabiduría en tu vida diaria y ayudas a que más almas puedan encontrar esta información cuando más lo necesiten. Capítulo 6. El archivo invisible, el subconsciente como jardín oculto. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que cada palabra es una vibración y cada vibración es una orden que la realidad obedece, paciente y exacta como un escriba invisible. Pero pocos imaginan que detrás de toda frase, detrás de cada emoción que sostienes, existe un plano más hondo, silencioso y, para la mayoría, casi inaccesible, el subconsciente. Hermes Trismegisto lo describía como la matriz fértil de la mente humana, el suelo oscuro donde se plantan todas las semillas que más tarde brotarán en la superficie de tu vida. Buda, con la calma de quien observa la mente humana como un jardinero observa la tierra húmeda, comparaba este nivel con un jardín secreto, no importa si siembras espinas o flores, la tierra no discrimina. Lo que depositas allí, por repetición, por herencia, por distracción, germina. Y la mayoría vive sin custodiar ese jardín. Despliega afirmaciones como banderas, repite frases de prosperidad o sanación, pero deja su subsuelo mental repleto de raíces viejas, miedos heredados, creencias fosilizadas que nadie se atreve a excavar. Giordano Bruno, quien encendió hogueras mentales en una Europa temerosa de lo infinito, decía que el subconsciente es la bisagra sagrada que une el alma individual con la vasta conciencia universal. Un archivo vivo, perpetuo, donde cada recuerdo olvidado, cada frase susurrada en la infancia, cada herida no resuelta se convierte en un molde etérico. Es como un depósito de vibraciones que, tarde o temprano, se vuelven forma. Y ahí reside la paradoja, no sirve de nada gritar soy abundante desde la mente consciente si la raíz sigue alimentándose de un viejo rumor de escasez. Es como querer cultivar un rosal sobre un terreno envenenado. Puedes ver brotar algunos capullos, pero se marchitarán sin que entiendas por qué. Este archivo invisible funciona como un eco antiguo. No solo repite lo que oyes de adulto, repite lo que absorbes cuando eres tan pequeño que aún no sabes ponerlo en palabras. Un comentario casual, el dinero no crece en los árboles, no confíes en nadie, siempre hay que sufrir para merecer, se incrusta como una semilla que germina en el subsuelo de tu mente. Carl Jung, el cartógrafo del inconsciente, lo dijo sin rodeos, aquello que no haces consciente, se convierte en tu destino. Cada patrón no observado se transforma en un hilo invisible que sostiene la realidad que ahora llamas normalidad. Hermes, Buda, Lao Tse, cada uno a su modo,
nos dejaron la misma llave. La verdadera alquimia no ocurre en un altar externo, sino en la penumbra de tu propia mente. Es ahí donde comienza la gran obra, el coraje de mirar tu archivo interior sin edulcorarlo. Porque es fácil leer palabras sagradas, encender velas, recitar oraciones. Lo difícil es sentarse en silencio y observar los miedos que susurran cuando nadie más escucha. ¿Cómo se limpia este jardín oculto? No aplastando pensamientos ni luchando contra ellos como si fueran enemigos. La mente no se conquista por la fuerza bruta. La mente se conquista por la observación clara y la transmutación consciente. Todd, que muchos identificaron con Hermés, comparaba este plano con la cueva del alquimista, oscura, fría, pero repleta de materiales preciosos. Lo que parece plomo, una creencia de carencia, un miedo sin nombre, un hábito de autosabotaje, puede volverse oro cuando se ilumina con la luz de la conciencia. Quien espera recetas automáticas se decepciona pronto. Porque limpiar el archivo no es un truco mecánico, sino un arte sutil. Neville Goddard, heraldo moderno de esta alquimia, proponía algo tan simple que la mente apurada lo subestima: la revisión consciente. Cada noche, antes de dormir, revisa tus escenas del día. No como un juez severo, sino como un jardinero. Mira cada momento que vibró en miedo, rechazo o escasez. Vuélvelo a vivir en tu mente, pero ahora barnizado con la emoción correcta. Lo que rechazaste, míralo con aceptación. Lo que temiste, abrázalo con fe viva. Tu subconsciente, que no distingue entre pasado y presente, graba esta nueva versión como semilla fresca. No lo haces para cambiar lo que ya ocurrió, sino para limpiar la vibración que aún lo sostiene. Es la poda secreta que asegura que tu jardín interior florezca con coherencia, sin malezas disfrazadas de certezas. Recuerda, cada decreto, cada palabra que pronuncias durante el día, es un fruto. Pero la raíz es el subconsciente. Cuida esa raíz, y el fruto se volverá inevitable. Descúbrela y límpiala, y tus palabras dejarán de ser conjuros vacíos para convertirse en oraciones vivas, pulsantes. Aquí tienes un ejercicio para comenzar este arte. Ejercicio: la revisión consciente del jardín oculto. Cada noche, cuando el mundo duerme, apaga la luz. Siéntate o recuéstate con la columna suelta, la respiración lenta. Inhala profundamente 3 veces, sintiendo cómo la mente superficial se amansa. Recuerda un instante del día en que sentiste miedo, carencia o duda. No huyas, obsérvalo. Míralo como un espectador que mira una escena antigua. Ahora, reescribe esa escena. Vívela otra vez, pero con la vibración que deseas sembrar. Si hubo rechazo, siembra aceptación. Si hubo humillación, siembra dignidad. Si hubo miedo, siembra certeza. Siente la nueva emoción, déjala enraizarse. Hazlo cada noche durante 7 días. No como un castigo, sino como un ritual de jardinería vibratoria. Tu subconsciente irá reemplazando la raíz enferma por un brote limpio. Hermés lo susurraría así: la verdadera gran obra no es aprender a manipular la realidad externa, sino pulir la raíz invisible de la que brota todo lo visible. Cada noche, tu mente es un laboratorio secreto. Cada decreto es una gota de fuego. Cada revisión es una semilla nueva. En el próximo umbral de este viaje, descenderemos aún más profundo, exploraremos cómo proteger este jardín interior de las distracciones y las intromisiones del ruido externo. Aprenderás cómo blindar tu vibración para que ni la crítica ni la duda ajena perforen tu campo magnético. Porque una mente no conquistada es tierra abierta para la confusión, pero una mente conquistada se vuelve la fortaleza donde florecen todos tus imposibles. Capítulo 7. La vigilancia interior, el guardián de tu propia puerta. Llegados a este punto, quiero lanzarte una pregunta que quizás has evadido toda tu vida. ¿Sabes realmente qué murmura tu mente cuando nadie te observa?
¿Eres capaz de sentarte a escuchar esa conversación subterránea que mantienes contigo mismo cuando no hay afirmaciones, ni velas encendidas, ni listas de deseos para maquillarla? Porque ahí, en ese umbral silencioso donde ningún ritual puede entrar por ti, se teje la forma real de tu destino. Hermes Trismegisto lo dejó escrito con la frialdad de quien conoce la fragilidad humana: los demonios más peligrosos no viven afuera. Viven en la mente no vigilada, esa que se dispersa como agua derramada cuando no hay un guardián despierto. Por eso las tablas de Esmeralda no advertían de maleficios lanzados por otros, sino del maleficio que uno mismo se inflige cada vez que deja entrar pensamientos sin filtrar, emociones sin revisar, palabras lanzadas sin cuidado. Obsérvate con crudeza. ¿Cuántas veces proclamas abundancia, mientras por dentro calculas cada gasto como si el universo fuese un pozo seco? ¿Cuántas veces afirmas merecer amor, pero cuando alguien se acerca, alzas muros invisibles hechos de viejas heridas? ¿Cuántas veces dices soy creador de mi realidad mientras tu verbo cotidiano gotea quejas, juicios, comparaciones? Esta no es una confesión para sentirte culpable. Es una revelación para despertar al vigilante dormido. No hay alquimia real sin vigilancia interior. Quien te prometa lo contrario, miente o no ha comprendido nada. Porque una cosa es repetir soy consciente durante 10 minutos de meditación y otra muy distinta es sostener la llama de la atención cuando la vida te sacude. Cada pensamiento contaminado, cada rumor mental no observado, es una grieta abierta en tu campo magnético. Y basta una rendija para que la duda se cuele, disuelva tu fuego y robe la coherencia que tanto te cuesta cultivar. Por eso Hermes llamaba a este arte la gran obra. No es un acto teatral de un día, es una disciplina viva, un oficio de artesano interior que afina cada palabra, cada idea, cada emoción. Buda lo decía sin rodeos: quien no domina su mente, se convierte en esclavo de ella. Y no hay tirano más cruel que la voz interior no cuestionada, esa que susurra que no puedes, que no eres suficiente, que debes volver a tu jaula cada vez que intentas volar. Dime con honestidad brutal. ¿Puedes estar contigo mismo 10 minutos sin sentir la necesidad de distraerte? ¿Puedes sentarte en silencio y mirar lo que surge sin disfrazarlo de espiritualidad? ¿Puedes abrazar el miedo cuando asoma su cabeza sin convertirlo en monstruo? ¿Puedes sostener tu fe cuando no hay evidencia? Estas preguntas no son poesía vacía. Son puertas que si te atreves a abrirlas revelan tu estado vibratorio real, desnudo de adornos. Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional su sirviente. Lo trágico es que la mayoría se deja gobernar por ese sirviente, repitiendo pensamientos heredados como loros que jamás se detienen a preguntar de quién es la voz que los habita. Carl Jung lo complementaba con su filo de bisturí: nada tiene una influencia psicológica más fuerte en el entorno de un hijo que la vida no vivida de los padres. Así se siembran semillas de miedo, culpa o limitación en tu jardín interno mucho antes de que puedas defenderte. Por eso no busques fuera la llave de tu libertad. El verdadero talismán es la vigilancia consciente, ese guardián silencioso que filtra cada idea, cada emoción que intenta colarse como huésped no invitado. No se trata de convertirse en policía severo de cada pensamiento. Se trata de convertirte en un observador lúcido. ¿De dónde viene esta duda? ¿A quién sirve esta voz que me empequeñece? ¿Qué me quiere enseñar este miedo? Cada pregunta, si se hace con calma y sin miedo, perfora la raíz del autoengaño. Y cuando surja esa voz vieja, la que dice no puedes, no es para ti, es demasiado tarde, no la combatas con ira ni te aferres a ella como verdad. Obsérvala. Desnuda su origen. Vuelve a elegir. Porque en la alquimia interior, el enemigo más peligroso no es un demonio externo, es tu propia sombra no observada, tu mente dejada a la deriva, tu verbo convertido en carcelero. Hermes lo dejó grabado para quien sepa escuchar: quien se conoce a sí mismo, conoce el universo. Pero el matiz es feroz: quien se miente a sí mismo, se convierte en su propio carcelero. Así que, la próxima vez que tu mente intente arrastrarte de vuelta a la vieja jaula, no discutas. No maldigas.
Observa. Recuerda quién custodia la puerta. Recuerda que no estás aquí para ser prisionero de pensamientos heredados ni de vibraciones prestadas. Estás aquí para custodiar tu mente como quien cuida un templo viviente. Y el único guardián de esa puerta eres tú. En el próximo umbral, exploraremos cómo fortalecer ese guardián para que, incluso cuando el mundo exterior te rete con críticas, dudas o espejos de tu viejo yo, tu vibración no tiemble. Porque una mente vigilada no se contamina, se vuelve un faro, un imán, una fortaleza donde lo imposible comienza a obedecer. Capítulo 8. La alquimia de la voz, cuando hablar se vuelve magia. Quizás nadie te lo dijo así de claro, cada palabra que pronuncias es un decreto vibratorio lanzado al río sutil de la realidad. Cada frase que sale de tu boca, cargada de emoción, aunque la digas entre risas o como simple costumbre, es un ladrillo que cimenta el puente hacia lo que más temes o hacia lo que más deseas. No existe palabra neutra. No existe conversación inocente. Todo lo que emites se convierte en eco. Y ese eco, tarde o temprano, encuentra el camino de vuelta a ti. Los antiguos lo sabían como se sabe lo esencial, no con teorías vacías, sino con la experiencia directa de la vida. Tot, el escriba de los dioses, dejó velado entre jeroglíficos y tablas de esmeralda que la vibración del sonido era un portal para cruzar mundos. Hermes Trismegisto, su reflejo griego y eco inmortal, enseñaba que la palabra hablada es la chispa que inflama la materia mental. No hay hechizo más antiguo que la voz. No hay ritual más constante que lo que declaras cada día, incluso cuando lo haces con ironía, desgano o sin pensar. Y sin embargo, mira con honestidad, ¿qué haces tú con esa chispa sagrada? ¿La usas para avivar la llama de tu fe o para alimentar brasas de queja, culpa o resignación? Cada vez que repites esto es difícil, no tengo, nunca me toca, no estás describiendo tu realidad, la estás sembrando como quien arroja semillas en un suelo fértil. ¿Puedes verlo? No se trata de convertirte en un robot obsesivo que censura cada palabra como un guardián fanático. Se trata de comprender, de verdad, que tu voz es la pluma invisible que reescribe tu destino. Los egipcios lo llamaban Ma'at, la palabra justa, el orden sagrado, la armonía que sostiene el cosmos. Cuando tu verbo se alinea con lo que quieres ver florecer, se convierte en cauce puro y la realidad obedece. Pero cuando tu verbo contradice tu vibración, tus decretos chocan entre sí como soldados sin comandante, y lo que brota afuera es confuso, irregular, a veces incluso opuesto a lo que pides. Esta es la trampa de muchos que dicen practicar la ley mental, repiten afirmaciones como un loro brillante, pero la voz carece de fuego porque la emoción y la mente no la respaldan. Y así, su verbo no abre portales, solo hace eco hueco. La verdadera alquimia de la voz no es recitar palabras bonitas. Es encarnar lo que dices hasta que cada sílaba sea coherente con lo que piensas y sientes. Ese es el fuego secreto que los viejos alquimistas protegían, la unión indisoluble de mente, palabra y emoción vibrando como un solo tambor. Dime, ¿has observado cómo hablas de ti? ¿Cuántas veces narras tu vida como si fueras víctima de un guión escrito por otros? ¿De quién es esa frase gastada que repites sin darte cuenta? Muchos heredan palabras como cadenas, eso no se puede, la vida es lucha, más vale malo conocido. Frases aprendidas de padres, maestros o ancestros que nunca supieron que la voz era magia en acto. ¿De verdad quieres seguir perpetuando el mismo conjuro generación tras generación? Lao se lo advirtió con su estilo breve y sin ornamentos, las palabras correctas no son siempre bellas, las palabras bellas no siempre son correctas. Con esto susurraba algo que hoy muchos olvidan, la palabra que transforma no siempre es suave ni cómoda. A veces es tajante, a veces incomoda, a veces exige más silencio que verbo. Porque el que habla sin conciencia siembra sin conciencia. Y lo que se siembra sin raíz firme se lo lleva el viento. Mira la naturaleza. Un árbol no necesita pronunciar discursos para florecer. Su vibración es su declaración. Cada hoja, cada brote, cada raíz expone su coherencia.
Así debería ser tu voz, una extensión viva y natural de la vibración que sostienes cuando no hablas. No repitas frases decorativas para impresionar a otros. Habla como quien camina su palabra. Esa es la verdadera autoridad de un mago interior, no decir lo que suena bien, sino pronunciar solo lo que sostiene su puente invisible. Así que la próxima vez, antes de abrir la boca, detente un instante. ¿Esto que voy a decir honra mi visión o la sabotea? ¿Esto que estoy por lanzar suma coherencia o la dispersa? ¿Esto alimenta mi fe o la contamina? Y si la respuesta no te enorgullece, calla. El silencio es una palabra sin forma, es vibración guardada que no contamina tu campo magnético. Es reserva de energía para cuando necesites lanzar tu verbo con toda la fuerza de tu coherencia. Recuerda, cada vez que hablas de ti, te escribes un nuevo hechizo. Cada vez que describes tu realidad, disparas una flecha que no regresa vacía. Cada vez que callas a tiempo, guardas la semilla que mañana crecerá fuerte. Hermes, Tot, Lao Tse, Buda, todos apuntaron a esta verdad que no envejece. El verbo es el portal entre lo invisible y lo visible. Pero ese portal solo se abre cuando tu voz vibra en la misma nota que tu fe. Entonces comprendes que nunca más volverás a hablar por hablar. Porque ahora sabes que cada palabra tuya es magia encarnada. Y en el siguiente peldaño, entenderás cómo esa magia hablada puede convertirse en un coro vibratorio que no solo moldea tu destino individual, sino que despierta resonancia en quienes te escuchan. Porque el verbo consciente no es un don para aislarte, es una antorcha que enciende puentes entre almas despiertas. Capítulo 9. El silencio como altar, donde la palabra se purifica. Hay algo que muy pocos comprenden de verdad. El poder de la palabra no se sostiene solo en el acto de hablar. Se forja, se templa y se refina en la quietud que la antecede. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia absoluta de uno mismo. Es el crisol invisible donde la mente se reordena, donde la voz interior, esa que no necesita cuerdas vocales, te revela sin piedad si lo que estás a punto de pronunciar nace del eco de tus miedos o de la vibración serena de tu conciencia más alta. Los antiguos sabios jamás vieron el silencio como una penitencia forzada. Para Tot, el escriba de los dioses, el silencio era como el pergamino sagrado, un espacio virgen donde solo merecía inscribirse la palabra que sostuviera orden, no caos. Hermes Trismegisto lo describía como el crisol alquímico. Allí, las ideas confusas se someten a fuego, se purifican de toda impureza mental y, solo entonces, se liberan como verbo vivo. Sin ese crisol, la palabra no es más que un susurro hueco, humo que se desvanece antes de tocar la materia. Detente un segundo y pregúntate, ¿cuántas veces al día te regalas el espacio para habitar tu propio silencio? ¿O confundes silencio con distracción, llenando cada pausa con pantallas, ruido, pensamientos reciclados? Puedes pasar horas sin hablar en voz alta y aún así estar gritando dentro. La mente parlanchina no necesita palabras para sabotearte. El verdadero silencio es otra cosa, es abrir un claro dentro de ti donde puedas escuchar lo que realmente vibra sin adornos. Ese es el arte de la no mente que Buda y Lao se susurraron a quienes supieron quedarse a escuchar. La mente ruidosa siempre necesita llenar huecos. Busca ansiosa el chisme, la queja, la anécdota repetida que justifica la amargura. La mente silenciosa, en cambio, observa como un lago calmo, filtra, disuelve lo que sobra y solo entonces deja brotar una palabra que vale la pena pronunciar. Mira a tu alrededor, verás que la mayoría usa su voz como un martillo que golpea su propio templo. Describen cada dolor físico como una profecía, relatan cada fracaso como un dogma, siembran carencia cuando repiten eso nunca me pasa a mí. Y lo hacen una y otra vez, como un ritual inconsciente. Sin silencio, no hay espacio para la corrección. Sin espacio, la lengua se convierte en enemiga, disparando decretos que se clavan como espinas en la tierra fértil de su campo vibratorio. En las antiguas escuelas herméticas, se enseñaba que antes de que el mago pudiera lanzar una palabra al universo,
debía demostrar que podía gobernar su silencio. El aprendiz debía sentarse ante su mente como quien contempla un estanque. Solo cuando el agua se aquieta, es posible ver el fondo. Solo entonces uno reconoce qué palabra brotará como fruto sano, y cuál, si se pronuncia, sembrará un bosque de espinas. Quizás por eso muchos huyen del silencio. Porque en él se revela la voz cruda de la mente, sin adornos. Pero el iniciado no huye, entra. Entra para ver qué se esconde bajo el ruido cotidiano. Entra para reconocer de quién es la voz que habla cuando la mente murmura, no puedo, es tarde, esto no es para mí. Entra para desmontar los fantasmas heredados. Porque sabe que ahí, justo ahí, en la raíz, se decide el poder de su verbo. La palabra sin silencio es como oro sin refinar, brilla un segundo, pero se apaga sin valor duradero. En cambio, la palabra que nace de la calma, alimentada por coherencia vibratoria y sostenida por la fe interna, esa no muere jamás. Esa cruza mundos. Esa se convierte en orden. Esa es la palabra que Hermés, Tot y todos los sabios velaron para los pocos que aprendieran a escuchar más allá del bullicio de la multitud. Recuerda esto cada vez que abras tu boca. Tu voz solo se vuelve creadora cuando se baña primero en la quietud de tu mente. Tu fe solo se vuelve puente cuando se alimenta del vacío fértil que existe entre pensamiento y pensamiento. Tu realidad solo se vuelve milagro cuando sabes callar a tiempo y hablar cuando tu vibración ya está madura. Si de verdad quieres ver cómo tu mundo se reordena, honra tu silencio como tu altar más sagrado. Ahí, donde nada se pronuncia, todo se moldea. Ahí, en la cueva invisible de tu mente, la palabra se purifica. Y cuando finalmente emerge, lo hace como un conjuro vivo, cargado de un fuego que ni la duda ajena ni el ruido del mundo pueden apagar. Capítulo 10. La coherencia, el puente que une tu palabra con la materia. No basta con sentarte en silencio a recitar decretos luminosos y tu forma de vivir traiciona cada palabra que pronuncias. La vibración, para los antiguos hermetistas, nunca fue un eco aislado lanzado al viento. Es, más bien, una melodía secreta que interpretas cada día, sin pausa, con cada pensamiento que eliges alimentar, cada palabra que dejas brotar y cada acción que siembras en la tierra fértil de tus días. Decir soy abundante y luego moverte por el mundo con la angustia de perderlo todo es como sembrar semillas de oro en un suelo envenenado, nada florece, o lo que brota es una parodia débil de lo que sueñas. La materia no se deja engañar por palabras bonitas. Se doblega ante la coherencia. Hermés Trismegisto, que supo custodiar los secretos de la ley mental cuando el mundo aún gateaba en su ignorancia, dejó claro que el mago verdadero no se reconoce por los decretos que murmura en la penumbra de su templo, sino por la forma en que encarna esos decretos en el polvo cotidiano de su vida. La vibración es un solo pulso, una corriente indivisible que se expresa en 3 notas, lo que piensas, lo que dices, lo que haces. Si una se fractura, toda la corriente se dispersa. Y esta es la pregunta incómoda que siempre devuelve el espejo. ¿De qué sirve repetir cada mañana que estás listo para un amor grande si cuando la vida lo pone frente a ti huyes por miedo a perderte en él? ¿Para qué decretar prosperidad si cada vez que recibes algo, tu pecho se encoge de culpa, como si no merecieras? ¿Para qué bendecir tu cuerpo si cada mirada al espejo es un veredicto cruel que desmiente cada afirmación? El universo no obedece a palabras huecas. Obedece al hilo vibratorio que sostienes con tu forma de existir. La coherencia es ese hilo. Los alquimistas medievales lo encapsularon en una frase que, siglos después, sigue viva para quien sabe escuchar: visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Rectificar es pulir tu mina interior hasta que lo que piensas, dices y haces respire en la misma intención. No se trata de perfección, la perfección obsesiva es otro disfraz del miedo. Se trata de impecabilidad, sostener tu vibración sin fisuras evidentes. Un pensamiento puro, sin acción que lo sostenga, se marchita como rama seca. Una acción sin palabra consciente se convierte en rutina ciega.
Una palabra sin fe es humo que se disuelve antes de tocar la realidad. Obsérvate sin maquillajes. ¿Cuáles son los gestos cotidianos que sabotean tu vibración? ¿Qué hábitos, tan pequeños que parecen inofensivos, siguen perforando tu puente entre palabra y materia? No busques culpables fuera. Cada grieta es tuya, y solo tú puedes soldarla. Cada día, la coherencia que practicas o ignoras es el puente que convierte tus decretos en forma visible. Cuando piensas una cosa, dices otra y haces otra distinta, tu campo vibratorio se fragmenta y la materia queda confundida, no sabe qué orden obedecer. Entonces aparecen los resultados caprichosos, las manifestaciones incompletas, la frustración de ver brotar flores que se marchitan sin razón. Este es el filo de la verdadera alquimia. La coherencia no es un dogma a recitar. Es una llama que se enciende al alba y se sostiene mientras caminas entre tus contradicciones humanas. Es arte, es disciplina, es autoescucha. No se compra, no se hereda, no se presume. Se cultiva en secreto y se revela en el brillo sutil de tu vida. Carl Jung, explorador de la sombra, apuntaba a este puente sin usar palabras tan esotéricas: la gente hará cualquier cosa, no importa cuán absurda, para evitar enfrentarse con su propia alma. La incoherencia no es más que eso, la forma elegante de evadir la responsabilidad de ordenar tu vibración. Cuando, un día, tus pensamientos, tus palabras y tus actos respiran la misma fe, el universo, que siempre ha sido un espejo impecable, se inclina ante tu frecuencia. Porque quien vive coherente, ordena sin alzar la voz. Manifiesta sin suplicar. Y cuando calla, su silencio vibra más alto que 1000 discursos repetidos desde la fractura. Recuerda, no eres tus afirmaciones sueltas. Eres la melodía entera. Y cuando esa melodía es clara, la materia se rinde. Entonces comprendes que la verdadera magia nunca estuvo en lo que pronuncias a media voz, sino en cómo lo encarnas, piedra tras piedra, paso tras paso. Ese es el puente que nadie puede derrumbar. Ese es el puente que une tu verbo con la forma. Ese eres tú, cuando decides no traicionarte. Capítulo 11. ¿Qué hacer cuando eres tú quien complica todo? Hay un punto, tarde o temprano, donde el velo se rasga y la máscara que te proteges a ti mismo se derrumba. Ahí te ves, sin excusas, sin distracciones, sin la comodidad de culpar a la mala suerte o a las energías externas. Eres tú. Tú y tu miedo disfrazado de prudencia. Tú y tu duda disfrazada de lógica sensata. Tú, acariciando tu mediocridad como quien abraza una manta vieja y agujereada que huele a costumbre. Duele verlo. Pero si tienes el valor de sostener esa visión sin taparla, se vuelve liberador. Porque cuando reconoces que eres tú quien complica todo, de pronto recuerdas que también eres tú quien puede desenredarlo. Los principios universales no dejan grietas para la ilusión, la vibración siempre responde a la energía predominante. Ni un susurro de tu campo se pierde. El miedo, sostenido como un rumor de fondo, atrae más de lo que temes. La certeza, cultivada como un fuego que no parpadea, atrae lo que la fe sabe que ya existe. Por eso Hermes repetía, como un eco eterno, como es adentro, es afuera. Si dentro de ti anida una vibración contradictoria, un deseo que dice quiero pero un pensamiento que murmura no puedo, tu realidad se vuelve un espejo roto. Y lo que ves reflejado son solo fragmentos distorsionados de lo que crees anhelar. Hablemos claro. Usemos el dinero, ese espejo que desnuda sin piedad. Dices que quieres prosperidad, abundancia, flujo constante. Pero observa tu diálogo interno cada vez que algo falla, cada vez que un proyecto se atrasa o no sale como esperabas. ¿Qué vibras? Miedo a perder lo poco que tienes. Miedo a que la escasez sea más grande que tu fe. Miedo a que nada cambie. Y esa vibración de pérdida, repetida como un mantra oculto, se convierte en tu ancla, hundiéndote cada vez que intentas despegar tus alas. El secreto, decían los alquimistas, no es negar la sombra. Eso solo la hace más densa. El secreto es superarla con una vibración más alta.
Es simple, sí, pero jamás será cómodo. Si dentro de ti hay una bola compacta de miedo, no la aplastes, crea una bola de certeza aún más grande. Y eso se hace con práctica viva, no con teorías. Se hace cada día, como quien afina un instrumento que siempre tiende a desafinar. Imagina tu mente como unos dientes que enderezaste con brackets durante años. Sabes que si no usas el retenedor cada noche, los dientes vuelven a su forma vieja. Así funciona la conciencia. Puedes haber alineado tus creencias un año entero, pero si no colocas contención, pequeños recordatorios diarios, actos que reafirmen tu nueva vibración, tu mente volverá a su mordida torcida, a su miedo de siempre. Por eso cada gesto importa. Si hoy te toca comer arroz simple, bendice ese arroz como quien bendice un festín. Si hoy tu cuenta bancaria está en ceros, camina como quien sabe que la abundancia ya lo sigue como sombra fiel. Esto no es teatro para impresionar a otros, es un pacto con tu vibración. Esto es fe viva, no la que se hace grande cuando todo sale bien, sino la que se crece justo cuando el mundo se burla de tu certeza. Cuando la energía de tu convicción pesa más que la densidad de tu miedo, ocurre lo que la mente lineal llama milagro. La realidad, obediente como campo fértil, se inclina ante la nueva orden. Y empiezan a aparecer rutas, conexiones, puertas que no viste porque tu vibración anterior no era compatible con esas posibilidades. Pero grábate esto, nadie vendrá a sostener esa contención por ti. No existe maestro, ni gurú, ni mantra secreto que saque a un hombre de su pozo si cada noche él mismo decide volver a lanzarse al fondo. El único que sostiene la vibración eres tú. Cada pensamiento consciente es un ladrillo en el muro que protege tu nueva forma. Cada día que eliges creer otra vez, la grieta de tu vieja fe se hace más pequeña. Esta es la alquimia viva, no la del laboratorio de humo y símbolos exóticos, sino la de tu carne, tu mente, tu respiración. Transformar la arcilla interna una y otra vez hasta que puedas sostener la abundancia que dices anhelar. Como enseñaba Hermes, todo es mente. Cuando alineas esa mente como retenedor cada noche, la materia, terca pero fiel, no tiene más opción que rendirse. Y si un día te descubres diciendo, sé todo esto y aún así me saboteo, recuerda. No alimentes la derrota con lamentos. Alimenta tu certeza como fuego que se alimenta de cada brizna de fe. Porque la conciencia bien vigilada, sostenida como guardián silencioso, siempre vence a cualquier pensamiento heredado. Así es como se mueve la montaña. No desde fuera, sino desde el núcleo de tu vibración. Capítulo 12. El arte de no forzar, cuando la fe se vuelve silencio. Hay un punto silencioso y decisivo en el camino de todo buscador, un umbral donde la ansiedad por ver resultados se convierte en la trampa más fina. Muchos, cuando descubren la ley mental y la vibración, despiertan con tal hambre de manifestar que sin querer se enredan en la obsesión, decretan cada hora como si el universo fuera un caballo salvaje que deben domar. Vigilan cada signo, cada número, cada sombra en la pared, buscando la confirmación de que su semilla germina. Pero observa la paradoja, cuanto más corres tras la meta, más se aleja. Cuanto más cavilas cuando llegará, más afirmas que aún no está. Hermes, detrás del velo de Thoth, dejó grabado en símbolos lo que casi nadie comprende, la clave de la transmutación es la suavidad. Suavidad no significa pasividad. Significa confianza que no necesita gritar para ser escuchada. Buda, el maestro del vacío fértil, enseñaba que el deseo ciego, cuando nace de la carencia, produce más carencia. No es el deseo lo que encadena, es la compulsión de querer controlar cada hoja del árbol que plantaste. Imagina a un campesino que siembra una semilla de roble. Cada día cava la tierra para comprobar si ya brotó. La riega tanto que la raíz, asfixiada, se pudre. Así opera tu mente cuando quieres arrancar los frutos antes de tiempo. No es tu afirmación la que falla. Es la vibración ansiosa que la contradice como un rumor que no calla. La fe verdadera no exige garantías.
Su certeza no necesita pruebas externas porque ya palpita como una presencia viva. ¿Crees que un roble pregunta a la noche si mañana seguirá creciendo? ¿Crees que la luna suplica permiso para llenar de luz el lago? No. Ellos fluyen bajo la misma ley de vibración que sostiene soles y galaxias, sin ansiedad, sin forzar. Los hermetistas llamaron a esto el arte de la espera vibratoria. Esperar no es cruzarse de brazos sin hacer nada. Es mantener la frecuencia correcta sin contaminarla con dudas ni urgencias. Es cultivar un espacio interno tan fértil que la semilla pueda brotar sin que la mente la destruya con la pala de su miedo. Plotino lo describió con una belleza tan simple que corta, lo que es puro fluye sin esfuerzo, como la luz del sol que no se esfuerza por brillar. Y ahí surge una pregunta que golpea como martillo. ¿Qué parte de ti aún cree que todo depende de tu mente ansiosa? ¿De qué sirve proclamar que confías en la ley, si cada noche tu mente vigila la puerta preguntando, ¿dónde está? ¿Por qué no llega? Hermes lo susurraría así, el mago verdadero no golpea la realidad para darle forma. La invita, la seduce con su vibración coherente. Buda lo completaría, la liberación no es una meta, es un dejar ir constante. Tal vez por eso Neville Goddard insistía en el sentir del deseo cumplido. No se trata de sentarte a repetir mantras como quien talla una roca a martillazos. Se trata de sostener, aunque sea un minuto cada día, la certeza serena de que la vibración correcta ya abrió la puerta. El resto es permitir. Pregúntate, sin rodeos. ¿Qué anhelo has vuelto tan rígido que ya no puede respirar? ¿Qué deseo estás estrangulando con tus dudas disfrazadas de vigilancia? ¿Qué parte de ti cree que soltar es rendirse, cuando en realidad soltar es confiar? Un árbol no florece porque lo tires de las ramas. Florece porque la raíz está sana, porque la tierra lo nutre, porque el sol y la lluvia llegan cuando deben llegar. Así es tu manifestación, un jardín silencioso donde tu vibración es la raíz y tu coherencia, la savia. Cuando tu fe madura, se vuelve un silencio poderoso. Un saber interno que no necesita proclamarse cada hora. Un lago calmo que refleja la luna sin perturbarla. Y cuando llega el fruto, porque siempre llega cuando el terreno está listo, lo recibes con gratitud, no con el corazón agotado por haberlo vigilado día y noche. Esta es la diferencia entre rogar y permitir. Entre forzar y fluir. Entre controlar y co-crear. La ley no se doblega ante tu ansiedad. Responde a la vibración que sostienes cuando te rindes a ella sin miedo. Conciencia TV te lo recuerda. No estás aquí para ser carcelero de tus deseos, vigilando cada semilla como quien desconfía de su propia tierra. Estás aquí para ser jardinero de tu energía. Para comprender que lo que hoy parece tardar, ya existe en un nivel que tu mente inquieta aún no puede ver. Respira. Deja de cavar el brote. Sostén tu fe como un fuego suave que calienta sin quemar. Permite que lo invisible se ordene en su tiempo perfecto. Así la fe se vuelve silencio. Y el silencio, tu altar secreto. Capítulo 13. El guardián del umbral, cómo proteger tu nueva realidad. Hay un momento sagrado y tembloroso en todo camino de transformación, un instante en el que la luz comienza a asomar y el buscador siente, quizá por primera vez, que algo de verdad se está moviendo. Has excavado en tu mente, has expuesto tus miedos a la intemperie, has reeducado tu vibración como quien cuida un brote nuevo. Has sostenido tu fe mientras todo parecía desmoronarse. Has visto caer los velos del autosabotaje, del miedo y de la incoherencia. Y justo cuando respiras ese alivio, cuando la brisa fresca de la nueva realidad roza tu cara, sucede lo que nadie te advierte, el retorno de lo antiguo. Aparece una recaída. Una tentación disfrazada de oportunidad. Un pensamiento viejo que irrumpe con la fuerza de un visitante indeseado. Un patrón olvidado que vuelve a tocar tu puerta con la dulzura de una excusa. Muchos, al sentirlo, se aplastan bajo la culpa, fallé. Retrocedí. Perdí todo lo que había ganado. Pero no. Este es el umbral real.
El instante que separa al soñador del alquimista. El momento donde surge, silencioso y feroz, el guardián del umbral. Los antiguos lo conocían bien. En las cámaras secretas de los misterios egipcios, en los textos herméticos, en los círculos de los alquimistas medievales, se hablaba de este guardián invisible. Nunca fue un demonio externo, ni un castigo cósmico. Era, y sigue siendo, la parte más antigua de ti. Esa que se alimentó durante años de carencia, de miedo, de inseguridad, de las repeticiones familiares y sociales que calcificaron tus creencias. Es la voz que se resiste a morir porque, en su distorsión, cree que te protege. Cuando un iniciado avanzaba en su gran obra, no se le advertía sobre monstruos mitológicos. Se le recordaba la única batalla verdadera, sostener la nueva frecuencia mientras la vieja se deshace. Porque la mente, tu sistema nervioso, tu campo energético, todo tu cuerpo vibratorio se ha acostumbrado a una vieja vibración como quien se acostumbra a una prisión cómoda. Lo nuevo, aunque sea más luminoso, es desconocido. Y el miedo siempre se aferra a lo conocido. Por eso la prueba no es el cambio. La prueba es sostener el cambio. No basta vibrar alto un domingo de meditación ni declarar tu verdad en la soledad de tu altar. Si no proteges esa nueva vibración, tu viejo patrón volverá a instalarse como humedad que se filtra en las grietas de tu templo interior. No porque seas débil, sino porque lo viejo lleva más tiempo siendo tú que lo nuevo. Los sabios decían, lo que no vigilas, regresa. Lo que no nutres, muere. Lo que no limpias, se pudre. Tu energía también es materia viva. Tus decretos son semillas que, si no riegas, se secan. Tu visión es un jardín que exige podas, cuidado, y un ojo atento a la maleza. Mira con sinceridad. ¿Qué hábitos aún sostienen tu versión antigua? ¿Qué conversaciones toleras que debilitan tu nueva creencia? ¿Qué entorno sigues frecuentando que te arrastra de vuelta a la misma frecuencia que juraste trascender? Cada palabra que aceptas sin filtro. Cada pensamiento que dejas pasar sin observar. Cada persona que legitimas como compañía sin preguntarte si honra tu nueva realidad, todo es un ladrillo que sostiene, o derrumba, tu nuevo templo vibratorio. Recuerda, el universo no responde a lo que dices querer. Responde a lo que sostienes con tu atención, día tras día. Muchos tropiezan aquí porque confunden despertar con inmunidad. Creen que una vez que entienden, el trabajo se detiene. Pero el fuego recién encendido necesita madera constante. Tu vibración nueva es como oro en proceso de purificación, aún necesita calor, aún necesita cuidado. Imagina que por fin sientes que mereces prosperidad. Sientes, por primera vez, que el amor verdadero es posible. Que tu cuerpo es digno de ser honrado. Y entonces vuelves a una mesa donde todos se quejan de lo imposible, de lo difícil, de lo injusto. Y tú escuchas, sonríes, asientes. ¿Qué crees que ocurre? Tu nueva vibración, aún frágil, se apaga un poco. No por castigo, sino por coherencia, el entorno también es parte del conjuro. Por eso el verdadero mago, el verdadero alquimista, no solo transforma, vigila. Vigila su templo, vigila su verbo, vigila su entorno, vigila su mente. Y no desde la paranoia, sino desde la reverencia. Reverencia por el ser nuevo que está naciendo. Reverencia por la frecuencia que está despertando. Reverencia por la conciencia que, por fin, tiene el valor de habitarse. El guardián del umbral no se destruye. Se honra. Se reconoce. Y se trasciende cada vez que lo miras de frente y dices, gracias por querer protegerme, pero ya no soy esa versión. Hoy decido no volver atrás. Así como el oro necesita el fuego para desprenderse de la escoria, tu nueva vibración necesita la fricción de las pruebas para templarse. Cada tentación superada, cada recaída observada y redirigida con amor, es un ladrillo más en la construcción de tu coherencia. Ese es el secreto, la coherencia verdadera no es un decreto. Es un sostener. Es un pulir. Es un proteger. Y cuando la vieja voz regrese, porque volverá,
no la odies. No huyas. Mírala como el centinela que custodia la puerta de tu expansión. Y recuérdale, sin violencia, sin miedo, gracias. Pero ya no vivo allí. Hoy soy el arquitecto de mi vibración. Hoy soy el guardián de mi templo interior. Hoy soy el creador consciente que no tiene intención de regresar. Entonces, la puerta se abre. Y tú cruzas, entero, hacia tu siguiente nivel. Momento especial Conciencia TV. Detente un momento. Respira profundo. Lo que vas a escuchar ahora no es un fragmento cualquiera. Conciencia TV no existe solo para entretenerte o para darte frases bonitas. Existe para traerte, palabra por palabra, fragmentos de una conciencia superior. Una conciencia que no se preocupa por gustarte, se preocupa por recordarte lo que habías olvidado. Lo que recibirás a continuación es información atemporal. Una chispa del mismo fuego que encendieron Jesús, Buda, Lao Tse, Hermes Trismegisto, Tot. Ellos hablaban en símbolos y metáforas porque sabían que la verdad suprema no cabe en una explicación ordenada. Se recibe como un relámpago, lo entiendes cuando tu corazón está listo. Lo que viene no es fácil de entender. No está diseñado para que alguien te lleve de la mano frase por frase. Es como lanzarte a un río que arrastra, o te dejas llevar o te resistes. No intentes atraparlo todo. Déjalo entrar. Por eso, durante los próximos 7 minutos, quédate aquí, sin distracciones. Apaga todo. Ponte recto, respira y abre tu mente como un estudiante rendido a los pies de lo Supremo. Nadie vendrá a explicar esto por ti. Solo quien tiene oídos para oír lo escuchará de verdad. Y cuando termine, regresa y dime en los comentarios qué parte encendió algo dentro de ti. Esto no está hecho para que te guste. Está hecho para abrir grietas en tu mente. Y por esas grietas, la luz. Respira. Ríndete. Ahora escucha. Creer en la mente. El método perfecto no conoce dificultades, salvo que rehúsa hacer preferencias. Solo cuando está libre de odio y amor se revela plenamente, sin disfraz. Hasta la diferencia de un décimo de pulgada basta para que cielo y tierra se separen. Si deseas verlo con tus propios ojos, no fijes tu pensamiento en su favor ni en su contra. Alzar lo que te gusta contra lo que te disgusta es la enfermedad de la mente. Cuando no se entiende el significado profundo de las cosas, se perturba en vano la paz esencial de la mente. El camino es perfecto como el vasto espacio, donde nada falta y nada sobra. En realidad, es debido a nuestra elección de aceptar o rechazar que no vemos la verdadera naturaleza de las cosas. No persigas las marañas externas. Mora en el vacío interno. Sé sereno en la unidad de las cosas y el dualismo se desvanecerá por sí solo. Cuando te esfuerzas por ganar la quietud deteniendo el movimiento, la quietud así ganada está siempre en movimiento. Mientras te demores en el dualismo, ¿cómo puedes realizar la unidad? Y cuando la unidad no se entiende cabalmente, de dos modos se soporta la pérdida, la negación de la realidad es su afirmación y la afirmación del vacío es su negación. Verbosidad e intelección, cuanto más les hacemos compañía, más nos extraviamos. Fuera, pues, con la verbosidad y la intelección, y no habrá lugar por donde no podamos pasar libremente. Cuando volvemos a la raíz, ganamos el significado. Cuando perseguimos los objetos externos, perdemos la razón. En el instante en que nos iluminamos por dentro, atravesamos el vacío de un mundo que nos enfrenta. Las transformaciones que se suceden en un mundo vacío que nos enfrenta aparecen reales en su totalidad debido a la ignorancia. Procura no ir en pos de lo verdadero, cesa tan solo de abrigar opiniones. Rumores en el dualismo, evita cuidadosamente perseguirlo.
Tan pronto tengas lo correcto y lo erróneo, sucederá la confusión y la mente se perderá. Los dos existen por causa del uno, pero no te aferres siquiera a este uno. Cuando la mente no está perturbada, las 10.000 cosas no prodigan ofensa. No se prodiga ofensa, no hay 10.000 cosas. No se produce perturbación y ninguna mente se expone a trabajar. El sujeto se aquieta cuando el objeto cesa, el objeto cesa cuando el sujeto se aquieta. El objeto es un objeto para el sujeto es un sujeto para el objeto. Has de saber que la relatividad de los dos reposa, en última instancia, en un solo vacío. En un vacío, los dos no se distinguen y cada cual contiene en sí la totalidad de las 10.000 cosas. Cuando no se hace discriminación entre esto y aquello, ¿cómo puede surgir un criterio unilateral y prejuicioso? El gran método es calmo y longánime. Para él, nada es fácil, nada es arduo. Los criterios pequeños son irresolutos, cuanto más se apresuran, más lentamente avanzan. El apego jamás se mantiene dentro de límites, con seguridad se va por el camino equivocado. Abandónalo y las cosas siguen sus propios rumbos, mientras la esencia ni se marcha ni permanece. Obedece a la naturaleza de las cosas y estarás en concordia con el método, calmo, cómodo y libre de molestias. Mas cuando tus pensamientos están atados, te apartas de la verdad, crecen más pesados y torpes, y para nada son sanos. Cuando no son sanos, el espíritu se altera. ¿De qué sirve entonces ser parcial y unilateral? Si quieres recorrer el curso del vehículo único, no tengas prejuicios contra los 6 objetos sensoriales. Cuando no tienes prejuicios contra los 6 objetos sensoriales, entonces eres uno con la iluminación. Los sabios son no activos, mientras los ignorantes se atan. Mientras en el Dharma mismo no hay individuación, ignorantemente se apegan a los objetos particulares en su propia mente que crea las ilusiones. ¿No es esta la máxima contradicción? Los ignorantes abrigan la idea de sosiego y desasosiego, los iluminados no tienen gustos ni disgustos. Todas las formas de dualismo son hundidas por los ignorantes mismos, se parecen a visiones y flores en el aire. ¿Por qué perturbarnos en asir la ganancia y pérdida, verdad y error? Fuera con ellos de una vez por todas. Si la mente retiene su absoluto, las 10.000 cosas son de la calidad única. Cuando se sondea el hondo misterio de la calidad, de improviso olvidamos las marañas externas. Cuando las 10.000 cosas se ven en su unidad, volvemos al origen y permanecemos donde siempre estuvimos. Olvida el origen de las cosas y alcanzaremos un estado que trasciende lo análogo. El movimiento se detiene y no hay movimiento. El reposo se pone en movimiento y no hay reposo. Cuando el dualismo no subsiste más, la unidad misma no mora. El fin último de las cosas, donde no pueden ir más adelante, no está ligado por normas ni medidas. En la mente armoniosa con el método tenemos el principio de la identidad, en el que hallamos que todos los esfuerzos se aquietan, las dudas y resoluciones están completamente desechadas y se fortalece la fe correcta. Nada se deja detrás, nada se retiene, todo es vacío, lúcido y autoiluminador. No hay ejercicio ni derroche de energía. Esto es donde el pensamiento nunca llega. Esto es donde la imaginación no logra medir. En el reino superior de la calidad verdadera no hay yo ni otro. Cuando se busca la identificación directa, solo podemos decir no dos. En ser no dos, todo es lo mismo, todo lo que es está comprendido en él. Los sabios de los 10 sectores entrarán todos en esta razón absoluta. Esta razón absoluta está más allá del tiempo que se apresura y del espacio que se extiende. Para ella, un instante es 10.000 años. Véase, la unidad se manifiesta por doquier, en la totalidad de los 10 sectores. Las cosas infinitamente pequeñas son tan enormes como las cosas enormes pueden serlo, pues no subsisten condiciones externas. Las cosas infinitamente enormes son tan pequeñas como las cosas pequeñas pueden serlo, pues aquí los límites objetivos no se consideran. Lo que es lo mismo como lo que no lo es. Lo que no lo es lo mismo que lo que es.
Donde este estado de cosas no logra subsistir, ciertamente no hay que detenerse allí. Uno en todo, todo en uno. Si solo se comprendiese esto, no te preocuparía más por no ser perfecto. Donde la mente y cada mente creyente no están divididas, y donde están sin dividir, cada mente creyente y la mente están donde las palabras fallan. Pues no es del pasado, del presente ni del futuro. Si pudiste seguir cada palabra, cada imagen, sin perderte en estos 7 minutos de río incesante, entonces posees una mente receptiva y una conciencia viva que ya roza el entendimiento de temas superiores. Si durante la escucha sentiste que algo se deslizaba y se escapaba de tu mente, felicidades también, eso significa que estás abriendo un pasaje nuevo, un corredor secreto dentro de ti mismo, donde comienzas a ver y a comprender cosas que solo emergen cuando la mente se rinde y el vacío se hace fértil. Quien se perdió, quien sintió que nada comprendió, también merece honra, porque aquí entra en juego el principio que sostiene todo este viaje. Todo es mente. Toda ley que gobierna tu realidad nace de la mente que observa, cree y moldea. Si tu mente se desconcierta, es porque ha encontrado una puerta que la trasciende. Así opera la conciencia superior, cada nivel es un nivel más grande de vacío, un espacio más vasto donde uno se reconoce aprendiz perpetuo. El estudiante que se mantiene vacío siempre tiene lugar para recibir lo nuevo. La mente que se cree llena es la que jamás se transforma. Recuerda, conocer tu mente es el primer paso para gobernar las leyes invisibles. Lo que hoy no comprendes será la escalera de mañana, y cada palabra que hoy se escapa, volverá a ti como revelación cuando estés listo para sostenerla. Ahora puedes hacerte miembro de Conciencia TV y acompañarnos aún más de cerca en este camino de sabiduría y transformación. Los miembros reciben ebooks exclusivos de regalo cada mes, audios descargables para elevar tu vibración en cualquier momento del día, y acceso a contenido especial que solo compartimos con quienes deciden caminar junto a nosotros. Además, si deseas dar un paso más, te dejamos en la descripción un enlace directo de compra donde podrás acceder a un paquete poderoso que hemos preparado con mucho amor. 5 de los mejores audios de Conciencia TV, más un libro digital transformador basado en enseñanzas antiguas para tu desarrollo personal profundo. Y eso no es todo. Este libro también incluye, de regalo, un plan de manifestación de 7 días, descargable, donde día a día se te propondrán desafíos para mantener tu mente consciente, enfocada y avanzar sin ansiedad ni estrés hacia la vida que realmente mereces. Gracias por estar aquí. Gracias por crecer con nosotros. Si deseas seguir aprendiendo antiguas enseñanzas espirituales, dale like y suscríbete. Un saludo consciente para todos.